Hola, hola, ¿cómo estás? Esta clase va a empezar de cero y vamos a desarrollar todos los conceptos para ser capaces de resolver ecuaciones como estas. Así que empecemos. Bueno, en primer lugar lo que tenemos que hacer es definir las razones trigonométricas. Bueno, y las razones trigonométricas se definen sobre un triángulo rectángulo, pero luego se usan en cualquier otro tipo de triángulo. Debido a que si en un triángulo cualquiera trazamos la altura, va a aparecer 90 grados, ya ahí aplica todo esto. Así que acá tenemos un triángulo rectángulo. Vamos a llamar a los vértices A, B, C con letras mayúsculas. Y se suele usar la letra minúscula para la medida de los lados opuestos a los vértices. Así que si aquí está la mayúscula, aquí este segmento mide A minúscula, etcétera. Y la trigonometría trata sobre medida de los triángulos. Pero los triángulos no solamente tienen medidas en los lados, también tienen ángulos. Así que si a este ángulo le llamamos alfa, ya podemos definir las razones. Comenzamos con seno del ángulo, que se abrevia como sen de alfa, y se define como la siguiente fracción o razón entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. Luego le viene el coseno, que lo abreviamos como cos del ángulo, y se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y finalmente tenemos la tangente del ángulo, que se puede abreviar como tan, tg o tag. Aquí vamos a escribir como tan. Y se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, mirando el triángulo, ocurre lo siguiente. Si aquí posicionamos el alfa, ocurre que el lado opuesto es ese, el que mide A. El cateto adyacente es el que toca al ángulo, que en este caso sería el cateto B. Y la hipotenusa es la diagonal de este triángulo, el que está opuesto a los 90 grados. Así que por definición tenemos que el seno de alfa es A sobre C, el coseno del ángulo es B sobre C y la tangente es A sobre B. Pero junto a estas tres razones trigonométricas están sus inversas, que son las siguientes. La inversa del seno se llama cosecante, que se abrevia como cosec. Y es lo mismo que sen, pero al revés. O sea, hipotenusa partido de opuesto, es decir, C partido por A. El inverso del coseno es secante, que se abrevia como sec. Así que sería C sobre B. Y finalmente tenemos la cotangente, la abreviamos como cotan. Y es lo mismo que la tangente al revés, o sea, B partido por A. Bueno, usualmente uno comienza trabajando solo con seno y coseno, pero es importante tener las otras presentes por si aparecen en los ejercicios. Una observación acá. Ocurre que si tú divides seno del alfa por coseno del ángulo, coseno de alfa, sería lo siguiente. Sería A sobre C sobre B sobre C. Y acá simplificando la C, nos queda A sobre B. Pero A sobre B es la tangente de alfa. Entonces, esto es importante porque en ocasiones nos va a servir para calcular la tangente de alfa, calcular seno, coseno y luego dividirlo. Y con eso tenemos el valor de la tangente. A continuación vamos a ver otra forma de medir los ángulos. Esto es, los ángulos los vamos a medir en radianes. El sistema que usamos para medir ángulos es el sistema sexagesimal. Es decir, la unidad de medida es el grado. Así que, por ejemplo, si tuviéramos una línea y como el reloj lo girásemos y diéramos la vuelta completa, acá el ángulo corresponde a 360 grados. Pero los ángulos también se pueden medir en otro sistema, que es en radianes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Si tienes una línea y tú das la vuelta completa, a esa vuelta completa vamos a decir que mide 2pi radianes y se abrevia como RAD. Usualmente se entiende, no se escribe la palabra radianes. Esto en verdad lo que significa es lo siguiente. Un radián corresponde al ángulo que desde el centro mira a un arco en donde ese arco mide lo mismo que un radio. Eso es un radián. Entonces, en la vuelta completa, por la fórmula del perímetro de una circunferencia que mide 2πr, la vuelta completa corresponde a 2pi, porque hay 2pi radios en la vuelta completa. Por eso, 360 grados es equivalente a 2pi radianes.
De esta forma, si tú quisieras medir 90 grados en radianes, podría hacer lo siguiente. Recordemos que hacia la derecha está el ángulo cero, no hemos hecho nada. Entonces, justo hacia aquí arriba, tenemos 90 grados. Entonces, el que le corresponde acá, ¿cuánto medirá? En radianes. Entonces, lo que uno puede hacer es hacer como una equivalencia de la siguiente manera. Como 360 grados, ¿en cuántas partes lo dividí para que midiera 90 grados? Y lo dividimos en 4 partes. Entonces, hay que hacer lo propio con 2pi. Así que 2pi radianes, si lo divides por 4 y acá simplificas por 2, te queda pi medios. Así que en el mundo de los radianes, decir 90 grados es lo mismo que decir pi medios radianes o simplemente pi medios. Veamos algún ejercicio para entender mejor esto. Entonces vamos a ver alguna equivalencia. Aquí vamos a escribir algunos ángulos en grados y aquí en radianes. Empecemos transformando 60 grados a radianes. Un camino es usar regla de 3. Es decir, si 360 grados equivale a 2pi, 60 grados, ¿a qué ángulo en radianes corresponde? Y acá resolviendo nos quedaría que x es igual a 60 por 2pi sobre 360. Acá simplificando 60 con 360, cabe 6 veces. Y simplificando el 2 con 6 nos quedaría pi tercios. Por lo tanto, decir 60 grados equivale a decir pi tercio radianes. O simplemente pi tercio. Esa es con regla de 3. La otra es hacer relaciones de amplificaciones y simplificaciones con 360 y 2pi. Así que uno comienza escribiendo que 360 grados equivale o le corresponde a 2pi. Y como yo necesito que aparezca 2pi tercios, en ambos lados divido por 3. Entonces aquí quedaría 2pi tercios, el que necesito, y 360 dividido en 3 equivale a 120 grados. Así que acá escribimos 120 grados. Aparte tiene sentido, porque si 60 grados nos dio pi tercios y 120 es el doble, significa que lo mismo pasa a la derecha. El doble de pi tercio es 2 pi tercios. Bueno, y existen ángulos que podemos sacar más o menos mental. Por ejemplo, 270 grados. 270 grados son 3 veces 90 grados. Y como vimos acá arriba, 90 grados le corresponde a pi medios. Un 90 grados le corresponde pi medios. Así que 3 90 grados, que es 270, le corresponde 3 pi medios. Esta es la manera de llevar el mundo de los grados a los radianes. ¿Y por qué esto es importante? Porque de ahora en adelante vamos a estar todo el rato hablando en radianes. Así usualmente se usa el libro, en ejercicio de esta materia. Aunque igual es bueno tener la noción de mirarlo en grados porque estamos acostumbrados en grados. Ya, a continuación lo que vamos a ver es una tabla para valores de ángulos notables. Bueno, ¿y cuáles son esos ángulos? Son los siguientes. 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. Entonces, con esta tabla vamos a encontrar el seno de esos ángulos, el coseno de esos ángulos, y recordemos que si divido seno de coseno, obtengo la tangente de esos ángulos. Y para encontrar estos valores te voy a mostrar una manera mnemotécnica, es decir, una forma más o menos fácil de recordar cómo llegar a estos valores. Aunque se pueden deducir, pero eso lo dejamos para otro video. Por lo menos el de 0 y el de 90 grados los vamos a poder deducir con lo que viene. Entonces, para completar la tabla vas a hacer lo siguiente. Vas a comenzar desde 0 y te vas por los naturales. 0, 1, 2, 3, 4. Y abajo me devuelvo. 0, 1, 2, 3, 4. A esos resultados les vas a sacar la raíz cuadrada y lo que te dé los vas a dividir por 2. Y ahí completas la tabla. Bueno, ahora vamos a calcular estos valores, pero también vamos a transformar los ángulos en grados a radianes. Así que vamos a calcular el seno de los ángulos, el coseno de esos ángulos y transformemos los grados a radianes. 0 grados, no diste vuelta, así que es 0 radianes. Para encontrar 30 grados, recordemos que 360 grados le corresponde 2pi. Y si divides en ambos lados por 12, 360 dividido en 12 te da 30. Así que lo mismo hay que hacer con 2pi. 2pi sobre 12 simplificamos y nos da pi sextos. Así que decir 30 grados es decir pi sextos en este lenguaje. Ahora viene 45 grados. Bueno, recordemos de más arriba que 90 grados equivalía a pi medios.
Y si quiero 45 grados, divido por 2 en ambos lados. Entonces ahí tengo la mitad de 90, que es 45 grados. Y le corresponde la mitad de pi medios, que nos da pi cuartos. Así que aquí le correspondería pi cuarto 45 grados. El 60 grados es el doble de 30 grados. Así que el doble de pi medio sería pi tercio. Y bueno, 90 grados ya sabíamos que es pi medio. Pero aquí arriba voy a escribir los ángulos en grados, dado que es útil hacer esta relación para ver en qué cuadrante están, más o menos cuánto miden. Ya, ahora hagamos los cálculos. La raíz de 0 es 0 y sobre 2 es 0. Así que seno de 0 es 0. La raíz de 1 es 1, sobre 2 nos da un medio. Así que seno de pi sexto es un medio. Y así completar la tabla sucesivamente. Y para determinar la tangente, lo que tenemos que hacer es simplemente dividir para abajo. 0 sobre 1 es 0. Un medio sobre raíz de 3 medio. Se van los dos y te quedaría 1 sobre raíz de 3. Aquí hacia abajo simplificamos y algo dividido de sí mismo es un entero. Acá simplificamos los dos, nos quedaría raíz de 3. Y aquí atención, 1 sobre 0 en matemáticas no se puede hacer, está indeterminado. Así que la tangente de 90 no existe. A continuación seguimos con el círculo unitario. Esto es importante para poder entender los signos de las razones trigonométricas. Bueno, en primer lugar necesitamos un círculo de radio 1. Así que acá tenemos un círculo, pero para que sea unitario el radio vale 1. Así que del 0 hasta acá a la derecha mide 1. Hasta acá arriba estoy en 1 en el eje Y. Acá estoy en menos 1. Acá estoy en menos 1 en el eje Y. Y aquí tenemos un círculo de radio 1. Ahora, vamos a ubicar un puntito en ese círculo. Aquí está el punto P. Entonces, las coordenadas de ese punto no las conozco, así que le voy a llamar x, y. Y esto significa lo siguiente. Si del origen tú trazas un segmento, significa que verticalmente llego hasta el punto X, porque es la coordenada X. Y horizontalmente al eje Y llego al punto Y, porque esa es la segunda coordenada. Y observa que acá se formó un triángulo rectángulo, en donde este ángulo no lo conozco, el cateto adyacente mide X, el cateto opuesto mide Y, y la hipotenusa, que es esta línea ploma, como es el radio del círculo, mide 1. Así que en este triángulo rectángulo tenemos que este cateto mide X y este cateto mide Y. Y ahí vamos a hacer trigonometría. Si quisieras calcular el seno del ángulo, sería el cateto opuesto, es decir, Y, sobre la hipotenusa, que mide 1, y esto es simplemente Y. Es decir, la coordenada Y es lo mismo que seno de alfa nomás. Ahora, si quisieras calcular el coseno de alfa, esto sería igual al cateto adyacente que mide X, la hipotenusa que mide 1, y esta fracción es igual a X. Es decir, las coordenadas del punto P son X, Y. Pero también lo puedo ver de la siguiente forma. Como el X me dio coseno de alfa, significa que lo puedo cambiar por eso. Y como el Y me dio seno de alfa, también lo puedo cambiar por eso. Es decir, si supiéramos cuánto vale el ángulo, calculo el coseno de ese ángulo y me da la coordenada X. Y similarmente, dado ese ángulo, si calculo seno de ese ángulo, estoy calculando la coordenada Y del punto P. Así que veamos algunos ejemplos para entender qué está pasando acá. Supongamos que estoy en este punto, ¿vale? Ahí está mi punto P, supongamos. Las coordenadas de ese punto son 1,0. ¿Sí? Ahora, para llegar a ese punto desde el origen, el punto P no subió nada, tiene ángulo 0. Así que, ocupando lo que escribimos aquí abajo, equivalente a tener el coseno de 0 radianes o grados, como quieras verlo, coma, el seno de 0. Y de aquí observa, coseno de 0 grados o radianes es 1 y el seno de 0 es 0. Y esto es justamente los valores que nos dieron en la tabla. ¿Te acuerdas de la tabla? Seno de 0 nos daba 0, pero el coseno de 0 nos daba 1. De ahí viene. Así que esta tablita tenla presente para que vayas viendo otros puntos que vamos a descubrir ahora. Similarmente, si quisiéramos encontrar qué pasa en ese punto de ahí arriba, las coordenadas de ese punto son 0,1.
Pero el punto P, para llegar hacia arriba, giró en 90 grados, o pi medios. Es decir, esto es equivalente a tener el coseno de pi medios, coma, el seno de pi medios. Y de aquí se descubre entonces que coseno de pi medios es 0 y seno de pi medios es 1. Y de ahí podemos encontrar valor de todo el círculo. Por ejemplo, si nos ubicáramos en el punto que está aquí abajito, las coordenadas de ese punto son menos 1,0. Pero esto equivale al coseno del ángulo, pero el punto P, ¿cuándo tuvo que haber girado para llegar a menos 1? No me da el brazo, pero giró en 180 grados, es decir, en pi radianes. Así que esto es coseno de pi y seno de pi. Y de aquí se descubre que coseno de pi es menos 1 y seno de pi es 0. Otra forma de verlo es que el coseno siempre representa la distancia horizontal y seno siempre representa la altura. Entonces, en 0 grados el coseno es 1 porque voy horizontal para la derecha. Y en 180 grados vale menos 1 porque me voy horizontal para la izquierda. Pero en cambio, cuando el ángulo es 0 o 180 grados, el seno no subes, no hay altura, te quedas en la línea. Por eso el seno de 0 grados o de 180 grados, que vendría siendo pi, vale 0. Esa es otra forma de verlo también. Ahora, a continuación vamos a ver los signos de las razones trigonométricas. Y para esto nuevamente vamos a invocar al círculo unitario. Ahora, supongamos que tenemos un puntito acá que tiene coordenadas x, y. Por lo que habíamos visto antes, esto es equivalente a tener el coseno del ángulo con el cual giras para llegar hasta ahí, coma seno del mismo ángulo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si el punto estuviera ahí, en el primer cuadrante, ambas coordenadas son positivas. Entonces uno dice que acá todas las razones trigonométricas son positivas. El seno, el coseno y por lo tanto la tangente porque se divide y también la inversa. Ahora, si tuviera un puntito acá, en el segundo cuadrante, la coordenada x es la negativa y la coordenada y es la positiva. Pero la coordenada y es el seno. Así que en este cuadrante el seno siempre es positivo. Si tuviéramos un puntito aquí abajo, ahí ambos son negativos, la coordenada x y la coordenada y, o sea, tanto seno como coseno son negativos, pero si yo los divido me da la tangente. O sea, si divido dos negativos me da la tangente positiva, porque menos por menos más. Así que en este cuadrante la tangente siempre es positiva. Y finalmente, si tuviéramos un puntito acá, el x es positivo y el y es negativo. Pero el x, por lo que tenemos aquí arriba, es el coseno. Aquí el coseno es el positivo. Así que un pequeño ejercicio. Supongamos que el ángulo que tenemos en cuestión es 3pi sobre 5. ¿Qué signos tienen las tres razones trigonométricas seno, coseno, tangente? Bueno, en primer lugar nos va a ser útil primero descubrir 3pi quintos dónde está, en qué cuadrante. Pero quizás todavía es difícil hacer la equivalencia con los cuadrantes. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. 3pi quintos, vamos a hacer la siguiente conversión. Pi es la mitad de la vuelta entera, porque 2pi es la vuelta entera. Así que pi le corresponde 180 grados. Y lo reemplazamos ahí. Y empezamos a hacer cálculo acá. Voy a amplificar por 2 para que me quede 3 por 360. Y abajo me queda un 10. Aquí se van los ceros y me quedaría 3 por 36, que me da 108 grados. Y 108 grados está en el segundo cuadrante, porque 90 grados me lleva hasta el eje Y. Es decir, el puntito está por acá. Así que acá aproximadamente está 3pi quintos. Entonces, ¿qué ocurre con seno ahí? Seno es positivo. ¿Qué ocurre con coseno ahí? Coseno es negativo. ¿Y qué ocurre con la tangente? Bueno, divido seno coseno. Y más por menos da menos. De esta forma se pueden descubrir los signos de las razones trigonométricas en los 4 cuadrantes. Bueno, y con esto terminamos, que nos va a permitir resolver las ecuaciones trigonométricas. Acá lo que vamos a hacer es encontrar la equivalencia de los ángulos entre cuadrantes. Y nuevamente nos va a ser muy útil ver el círculo unitario. Supongamos que acá tenemos un punto de coordenadas x, y. Y recordemos que esto es equivalente a tener el coseno de un ángulo, el seno de un ángulo. Es decir, ese ángulo está acá.
Aquí está el alfa. Si usamos una simetría con respecto al eje Y, ocurre que este punto tiene un simétrico acá. Y ese punto tiene coordenadas las siguientes. Como a la derecha me avancé X unidades, es decir, aquí estoy en X, para la izquierda estoy en menos X. Así que las coordenadas de este punto serían menos X, y observa que ambos tienen la misma altura. Así que ese punto tiene coordenadas menos X, Y. Y también por simetría, el ángulo que tenemos aquí abajito también es alfa. Ahora, si este puntito fuera P, la recta horizontal lo que hizo fue girar en alfa para llegar hasta P. Pero ¿cuánto giro para llegar a su simétrico, al P'? Entonces observa, si diéramos toda esta vuelta, habríamos dado la mitad de la vuelta entera, es decir, pi radianes. Pero luego si yo me devolviese alfa, llegaría al P'. Así que el ángulo en cuestión es pi menos alfa. Ahora, las coordenadas del punto P', recordemos que son menos x, y. Y como el ángulo es pi menos alfa, en versión trigonométrica sería lo siguiente. Coseno de pi menos alfa, seno de pi menos alfa. Y ahora observa, se supone que las y son iguales. Así que si yo ubico un ángulo en el primer cuadrante, en este caso alfa, acabamos de descubrir que seno de ese ángulo es equivalente al seno de pi menos alfa. Pero observa que las x no son iguales, tienen signos distintos. Esto quiere decir que el coseno de pi menos alfa no es lo mismo que el coseno de alfa. Pero si lo multiplicas por un menos 1 o le pones negativo, sí van a ser iguales. Y de esta forma se pueden encontrar otras equivalencias en el círculo unitario. Veamos dos más. Si esta línea nosotros la prolongamos, llegamos hasta acá, y observa que está bajo el P', o sea, le vamos a llamar P'. Ahora, ¿cuáles son sus coordenadas? Es el mismo X del de arriba, es decir, es menos X. Pero yo no subo Y, yo bajo Y. Así que la coordenada Y es menos Y, comparada con el punto P original. Ahora, ¿qué ángulo nos lleva del horizontal? ¿Qué ángulo nos lleva al P'? Para ir de P a P', giramos pi radianes. Pero del horizontal, para llegar al P', me falta recorrer este ángulo alfa. Así que en total he recorrido alfa más pi. O sea, a P' le corresponde el ángulo pi más alfa. Ahora, este punto tiene las coordenadas menos x menos y. Y le corresponde, trigonométricamente hablando, al coseno de pi más alfa, al seno de pi más alfa. Y comparándola con el punto original, con el punto P, descubrimos lo siguiente. En el caso del coseno de alfa más pi, esto es equivalente a menos x. Pero en el punto original x era coseno. Así que esto es equivalente a menos coseno. O equivalentemente vemos en el dibujo que la coordenada x de P está positiva y la coordenada x de P', el mismo valor pero negativo, hacia el lado izquierdo. En el caso del seno de pi más alfa, ocurre que es menos y, pero en el punto original es y. Así que es la misma historia, hay que cambiar signo nomás. Y tiene sentido porque en la coordenada y subí cierta distancia, en la coordenada del punto P, y para la coordenada de P' bajé la misma distancia. Y finalmente vamos a ver el último, que es cuando reflejas el punto P hacia abajo. Así que estoy acá. Ahora, el ángulo se mide de forma positiva en sentido antihorario. Así que para bajar, tú bajas alfa, pero en sentido horario. Y en este caso sería menos alfa, porque los ángulos en sentido horario se miden en el negativo. Así que acá tendría el punto P triple prima. Y las coordenadas de ese punto son el mismo X que el punto original. Y la coordenada Y es menos Y, porque estás hacia abajo. Ahora, en forma trigonométrica, esto sería lo mismo que tener el coseno de menos alfa, seno de menos alfa.
Y comparándolas con las coordenadas del punto P, el que tenemos aquí arriba, vemos lo siguiente. La X es la misma. Es decir, coseno del punto P, que es alfa, es lo mismo que el coseno del punto que está abajo. O sea, coseno de menos alfa. Y también vemos que el seno de menos alfa, es decir, la altura, es la misma que tiene hacia arriba pero con signo cambiado. Así que sería menos seno de alfa. Y en definitiva, siempre es posible llevar cualquier ángulo de cualquier cuadrante al primer cuadrante con estas transformaciones. Ahora, para terminar y resolver las ecuaciones, una pequeña observación. Imaginemos que tenemos un punto acá, que tiene ángulo alfa. Y supongamos que la coordenada y vale a, es decir, esta altura vale a. Es decir, la coordenada x por el momento no nos interesa, pero la coordenada y vale a. ¿Esto qué quiere decir? Que el seno del ángulo alfa es igual a A. Ahora, notemos lo siguiente. Si a este punto le llamamos P, la pregunta es, ¿solo seno de ese alfa vale A? ¿No hay otro ángulo que también, cuando le calculo el seno, me llega hasta arriba? Y la respuesta es que hay infinitos ángulos que cumplen con eso. Porque si, dado que estás en el punto P, dieras una vuelta, llega a donde mismo, pero el ángulo es distinto. Si dieras 2 vueltas, 3 vueltas o incluso vueltas contrarias. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que si sabemos que seno de alfa, de ese alfa, es igual a A, pero si yo pusiera seno de alfa más una vuelta completa, que equivale a 2pi, 2 vueltas completas, es decir, 2pi por 2, 3 vueltas completas, es decir, 3pi por 3, o por cualquier número natural, voy a llegar ahí mismo. Aún más. Si yo empezara a multiplicar, por ejemplo, por menos 1, por menos 2, menos 3, estaría dando vueltas completas, pero en sentido contrario. Y todos ellos llegan al mismo lugar. Por lo tanto, el seno de alfa más 2pi por un entero me lleva siempre al mismo lugar. Es decir, hay infinitos ángulos que tienen el mismo valor. Así que acá, si 2pi yo lo multiplicara por un número entero, sería equivalente al seno de alfa nomás. Con la condición de que k sea un número entero, para que me aseguro que dé la vuelta entera. Pero ese no es el único ángulo que me sirve. Por lo que vimos antes, el punto simétrico, al punto P, con respecto al eje Y, también sube hasta el mismo lugar. También tiene la coordenada Y A. O sea, aquí también subo A. Y recordemos que el ángulo que le correspondía a ese puntito P' equivalía a toda esta vuelta, que era pi menos alfa. Así que si calculásemos seno de pi menos alfa, también me da aún más. Si calculáramos seno de pi menos alfa más y empezamos a dar vuelta, siempre llega al mismo lugar. Así que también me serviría agregarle 2pi por k. Esto también, el seno de ese valor también es a, con la condición de que k sea un entero. Así que ahora resolvemos una ecuación sencilla para entender esto. Y luego ya finalmente resolvemos las ecuaciones que estaban al principio, ¿vale? Supongamos que queremos resolver esta sencilla ecuación trigonométrica. Seno de cierto o ciertos ángulos me da un medio. ¿Cuánto vale el ángulo? Si revisamos la tabla que teníamos antes, seno de pi sextos es un medio. Así que x vale pi sextos. Pero no es el único ángulo. Como vimos recién, hay infinitos. Veámoslo para que se entienda. Pi sextos es 30 grados, así que está más o menos acá. Aquí tenemos un ángulo de pi sextos. Y ocurre que cuando le calculas seno a pi sexto, te da un medio. Esta línea vale un medio, ¿vale? Pero como hablamos recién, si este punto fuera P y me pusiera a dar puras vueltas, siempre llegaría a donde mismo. Así que una solución posible para x es pi sexto más vueltas. O sea, 2pi por k, donde k es un entero. Pero recordemos que el punto P tiene un simétrico acá, le vamos a llamar P', que también sube hasta un medio. Es decir,
el seno del ángulo que me lleva para allá también da un medio. Y todo este ángulo, recordemos, que valía pi menos el ángulo que teníamos aquí abajito. Ahí. Pero ese ángulo no es alfa, en este caso es pi sextos. Por simetría, el mismo ángulo rojo. Así que sería pi sexto acá. Y si a pi le restas pi sexto, da 5 pi sextos. Así que otro posible valor para x es que x sea 5 pi sextos y las infinitas vueltas posibles. 2pi por k con k un entero. Y ya con esto finalmente podemos resolver las dos ecuaciones trigonométricas que teníamos al comienzo. Aquí vamos a despejar seno de x. Así que sería seno cuadrado de x. Transponemos 1, nos quedaría 1. Y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Y para sacar el cuadrado aplicamos raíz, no olvidando que como esto es una incógnita, no conozco el signo. Eso quiere decir que me puede dar más menos la raíz de un medio. O equivalentemente, más menos 1 sobre la raíz de 2. O equivalentemente, más menos la raíz de 2 sobre 2. Entonces, veamos dónde están los x que cumplan con estos valores. Primero veamos qué pasa en el primer cuadrante. Aquí hay un ángulo desconocido, el que estamos buscando, cuya coordenada y vale raíz de 2 medios. Si me voy a la tabla, descubro que este x en realidad es pi cuartos, 45 grados. Y según lo que vimos, acá tenemos dos valores distintos y los infinitos por dar vuelta. Tenemos el que está acá en el primer cuadrante, tenemos el simétrico, que el ángulo que le corresponde acá sería pi menos pi cuartos, porque este ángulo es pi cuartos, y si a pi le quitamos pi cuartos nos da 3 pi cuartos. Así que, cuando sen de x vale raíz de 2 medios positivo, los ángulos que nos sirven son x pi cuartos más las vueltas, las infinitas vueltas posibles, o cuando x vale 3 pi cuartos más las infinitas vueltas posibles. Pero también nos interesa encontrar aquellos valores para x en que nos da el negativo. ¿Y dónde están ubicados esos? Bueno, abajo del eje x. Entonces, aquí tenemos uno. Le vamos a llamar a este punto A, que simboliza que el P rotó en 180 grados, que está justo bajo P', y también el que está justo abajo de P, que ese le vamos a llamar A'. Entonces ahora lo que tenemos que descubrir qué ángulo nos lleva hasta ahí. Bueno, desde P lo que tenemos que recorrer para llegar hasta A es el ángulo original, es decir, pi cuartos más 180 grados o más pi. Así que el ángulo que nos lleva hasta acá es pi cuartos más pi. Y esto nos da 5 pi cuartos. Así que los valores de x que cumplen con la inecuación de abajo sería cuando x vale 5 pi cuartos más las vueltas. 2 pi k con k viviéndolo entero. O también este punto A'. Y el ángulo que tenemos acá es lo mismo que en vez de subir x, bajamos x. Es decir, es menos pi cuarto. Pero nos podría interesar ese ángulo en positivo, no en negativo. Así que menos pi cuarto, ¿cómo lo descubro? Y ocurre que para llegar desde el eje x, la vuelta que te das para llegar al A' es lo mismo que dar la vuelta entera y le quitas pi cuarto. La vuelta entera corresponde a 2pi. Y si le resto pi cuartos, voy a saber el ángulo positivo que equivale a menos pi cuarto. Esto resolviendo es lo mismo que 7 pi cuartos. Así que la otra solución posible para que nos dé seno negativo es 7 pi cuartos más las vueltas completas. Y aquí tenemos resuelta completamente esta ecuación trigonométrica. Veamos la segunda. Resolvamos ahora esta ecuación. Notemos que el coseno está al cuadrado en la parte izquierda y en la derecha no. Eso significa que estoy enfrente de una ecuación cuadrática, la cual debo comenzar primero igualando a 0 para después aplicar lo que sé de las cuadráticas. Y también puede ser conveniente, para que no sea tan engorroso a la vista, en vez de escribir coseno de x, usar otra letra. Por ejemplo, W. Entonces esta ecuación sería
2w al cuadrado igual a 7w menos 3. Y transponemos todo a la izquierda, quedándonos como 2w menos 7w más 3 igual 0. Aquí vamos a factorizar. Vamos a usar el método de la cruz primero. Aquí escribimos 2w, w. Aquí vamos a factorizar el 3, que es 3 por 1. Y ahora vamos a escribir los términos que de forma cruzada nos regala el 7. Así que me conviene escribir el 1 aquí arriba, aquí al 3, para que de esta forma esta multiplicación nos dé 6w, esta nos dé w, y como queremos que nos dé 7w, queremos que los dos sean negativos, y eso implica que los paréntesis eran negativos. Así que esta ecuación que tenemos acá es equivalente a 2w menos 1 por w menos 3. Y esto es igual a 0. Así que de acá conseguimos dos posibilidades. Que w valga, aquí resolviendo esto nos da 1/2, o que valga 3. Y ahora cambiamos w por coseno de x. Es decir, coseno de x podía ser 1/2 o coseno de x podía ser 3. Ahora, llegado a este punto, mira el coseno de x igual a 3. Si recordamos en el círculo unitario, la coseno de x es la coordenada x de cualquier punto en el círculo. Y lo que más me puedo alejar del origen es una unidad. Así que coseno de qué ángulo te da 3, imposible, si lo máximo que te puede dar es 1 y lo mínimo menos 1. Así que esta ecuación no tiene solución. Pero la segunda sí tiene. Para esto vamos a recurrir al círculo unitario. Entonces, como antes, estamos en el círculo unitario y ubiquemos primero en el primer cuadrante. Aquí hay un ángulo que vale x, pero su abscisa, su coordenada x vale 1/2. Esto vale 1/2. Y si ahora me voy a la tabla y me pregunto el coseno de qué ángulo vale 1/2, me encuentro con que x tiene que ser 45 grados, que es equivalente a pi cuartos. Así que una posible solución de esta ecuación es que x valga pi cuartos más vueltas completas. Es decir, 2πk con la condición de que k sea un número entero. ¿Qué otro ángulo tiene la misma abscisa? Y por simetría hacia abajo vemos que aquí está el otro, que tiene la misma coordenada x que el punto original, que no le hemos puesto nombre, llamémosle p. Entonces, este p' tiene la misma abscisa, coordenada x. Y este ángulo es menos pi cuarto, o si gustas, dar la vuelta entera y le restas pi cuarto. Y como habíamos visto antes, esto nos da 7 pi cuartos. Así que otra posibilidad para x es que valga 7 pi cuartos con vueltas completas. Y de esta forma hemos resuelto las dos ecuaciones trigonométricas de forma completa y comenzando desde cero. Todas se resuelven igual. Primero encuentra un ángulo en el primer cuadrante y luego empieza a saber qué otros ángulos tienen la misma abscisa o la misma ordenada. Bueno, espero que te haya servido. Que estés muy bien. Chao, chao.